Buenos días, hermanos. Vamos a tener esta breve imitación del capítulo 11 de Segunda de Reyes. Hermanos, recordaremos que en los capítulos anteriores, al menos en los dos capítulos anteriores, vimos el juicio de Dios por mano de Jehú sobre la casa de Acab, aquel hombre que fue rey de Israel. Y también de igual forma, Jehú exterminaría el culto de Baal en Israel. Estos acontecimientos se dieron en la región norte, en el reino del norte, eso es Israel, el reino de Israel. Los acontecimientos de este capítulo 11, hermanos, se dan en la región sur, en Jerusalén. Ese lugar que Dios había elegido para poner ahí su nombre, donde todos los reyes de Judá tenían que ser de la descendencia de David, tal como Dios le había prometido a David. Como dice en Primera de Reyes 8:25, dice, nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que se siente en el trono de Israel. Nunca faltará delante de mí un descendiente tuyo que se siente en el trono de Israel. Hermanos, esta promesa se cumpliría más adelante en la persona de Cristo como descendiente del rey David, por lo cual todo su linaje tendría que sentarse en el trono hasta la llegada del Mesías prometido. En este capítulo, hermanos, vemos cómo el enemigo se levanta para interferir la promesa de Dios. Esta mujer, Atalía, una mujer impía, usurpa y se apodera del trono de Judá, aprovechando la ocasión de la muerte de su hijo Ocosías, que en ese tiempo era rey de Judá. Hermanos, recordarán que Atalía era hija de Acab y Jezabel, y que Jehú tenía que exterminar a toda la familia de Acab, y todavía estaba esta mujer. Ella, por un lado, intentaría rescatar algo de la familia de Acab en Israel, e intentó eliminar la descendencia de David en Judá. Esta es una de las historias, hermanos, que destaca por ser una de las historias más oscuras de la Biblia, de cómo el enemigo se levantaría para interrumpir la promesa de Dios a David, por lo cual vendría el Salvador del mundo. Hermanos, vamos a fraccionar en tres partes nuestro estudio de esta mañana, nuestra meditación. Primeramente vamos a meditar un poco en esta historia, posteriormente qué podemos aprender de esta historia y por último podemos contemplar a Cristo a través de esta historia, hermanos. Vamos a leer primeramente los versículos del 1 al 3, hermanos, en nuestro capítulo 11. Dice así: Cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, y estuvo con ella escondido en la casa de Jehová 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. Hermanos, Atalía, para poder apoderarse del reino de Judá, como costumbre en los reyes de Oriente, era destruir todo posible heredero al trono para poder usurpar un derecho que no le correspondía, por lo que tuvo que destruir toda la descendencia real de David. Su objetivo, hermanos, era imponer su propio reino e imponer su propio culto pagano de adoración a Baal, este ídolo abominable de prácticas asociadas con la prostitución ritual y el sacrificio de niños. Hermanos, su intención era totalmente evidente al querer desplazar el reino de Dios, queriendo interrumpir la promesa que Dios le hizo a David, destruyendo el linaje real donde vendría Cristo e imponer y establecer su propio reinado y su propia dinastía. Esta mujer sería prácticamente un instrumento del mismo diablo, donde no solo quiso destruir el linaje real, donde vendría Cristo, sino que destruyó la casa de Jehová. Su intención era quitar totalmente el lugar de adoración de Dios. Ella quería establecer, imponer su propio reino y su culto pagano. Hermanos, en segunda de Crónicas 24:7 dice, porque la impía Atalía y sus hijos habían destruido la casa de Dios. Además, habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa de Jehová. Hermanos, definitivamente esta era una mujer, un instrumento del mismo diablo. Sus intenciones eran desplazar el lugar de adoración al Dios del universo. Su reinado duró aproximadamente 6 años, hermanos. Esto seguramente
llevaría a pensar a muchos que la promesa que Dios le había hecho a David se había interrumpido y que ya no había ningún descendiente de David para poder reemplazar a esta mujer malvada. Con este hecho, hermanos, pareciera que la promesa de Dios a David pende de un hilo. El linaje de David casi desaparece, pero ahora continúa por un solo descendiente, un pequeño niño de 1 año de edad aproximadamente. Pero pese a esto, hermanos, la promesa no falló. Hermanos, sabemos que las promesas de Dios son fieles, son verdaderas, son firmes, estables, aunque a veces parecen tardar y a veces aparentemente no llegan, pero siempre se van a cumplir, hermanos. Por eso dice la Escritura, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, hermanos. Dios es veraz y siempre va a velar para que su palabra se cumpla. Y como Dios cumple sus promesas, hermanos, Dios utilizó a una valiente mujer que arriesgó a su vida, a Josaba. Esta mujer, tía del niño, tía de Joás, el único descendiente de David. Y miren, hermanos, su nombre significa Jehová ha jurado. Hermanos, para que por medio de ella Dios guardó y libró la vida del único descendiente de David, a este pequeño Joás, guardándolo en la casa de Jehová por 6 años. Hermanos, con este hecho se preservó el linaje real de David, a través del cual vendría nuestro Salvador. Hermanos, creo que veamos la importancia y meditemos por un momento la importancia de este acontecimiento, hermanos. O sea, cómo se preservó la vida de un pequeño para que la promesa de Dios a David continuara hasta la venida del Mesías. Hermanos, esta historia nos enseña que siempre hay y habrá una guerra espiritual y que el diablo siempre se va a levantar en contra del avance y el establecimiento del reino de Dios. Siempre ha existido una fuerte oposición y lo vamos a ver lo podemos ver a lo largo de las Escrituras, incluso desde el Génesis en la caída. Recorriendo todas las historias, hermanos, Nehemías cuando se querían levantar los muros, luego la oposición no se hizo esperar. Y así va a ir sucediendo a lo largo de la historia e incluso a través de la historia de la iglesia. Y es como dice la Escritura cuando Dios le dijo a la serpiente, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Hermanos, esta oposición siempre ha existido, esta lucha, esta guerra espiritual. La salvación, hermanos, tendría que venir a través del sufrimiento y la oposición. Hermanos, en los siguientes versículos, Atalía, vemos cómo es vencido el enemigo. Atalía había pensado que había salido victoriosa y triunfante, pero fracasó, hermanos, al atacar la descendencia real donde vendría el Mesías. Y lo único que hizo es determinar su propio destino. De los versículos 4 al 16, vemos la estrategia que el sacerdote Joiada planeó para preservar al niño Joás, para recuperar el reino y darlo al verdadero heredero y asimismo derrocar a esta mujer. ¿En qué consistía este plan? Al menos vemos 3 puntos, hermanos. Lo primero que hace Joiada es hacer un juramento delante de Dios en el templo. Junta a los jefes, junta a los capitanes, junta a la gente de la guardia del templo, les presenta al niño, aquel que ellos ignoraban que todavía vivía, y hacen un pacto para que ellos respondieran a sus responsabilidades delante de Dios. Segundo, en el verso 10 dice que el sacerdote dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David y que estaban en la casa de Jehová. Con estas armas, hermanos, los jefes, los capitanes, crean un gran cerco de seguridad para proteger al hijo del rey de ser asesinado por el enemigo, con el objetivo de restaurar al heredero del linaje de David al trono de Judá. Y número 3, hermanos, lo que hacen es, en el día de reposo, presentan al niño para proclamarlo rey. En el verso 12 dice que sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio, y le hicieron rey ungiéndole y batiendo las manos, dijeron, viva el rey. Una ceremonia real, un acto de ascensión al trono, poniéndole su corona, una copia de la ley y la unción de consagración. Presentar al hijo de David
el nuevo rey de Judá, aquel que Atalía pensó que había muerto. El estruendo de júbilo del pueblo hizo que Atalía se acercara al templo inmediatamente, solamente para ser derrocada y muerta, hermanos. Después de esto, en el versículo 18, el pueblo unido se dirige hacia el templo de Baal para derribarlo, para despedazar sus altares, sus imágenes, y matarían a Matán, el sacerdote de Baal. Hermanos, vemos aquí cómo el pueblo se une y en esa unidad hacen frente al enemigo para destruir el templo de Baal. Con este hecho, el reino de David seguiría vigente y por ende la promesa del anhelado Mesías. Hermanos, y al final de esta historia, vemos en el versículo 20, y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Qué hermosa victoria, hermanos. Qué hermoso suspiro, qué hermoso reposo para el pueblo de Dios después de 6 largos años con una mujer impía reinando y oprimiendo al pueblo. Ahora el legítimo el rey, una vez más tomarían el trono de Judá y el pueblo unánime se goza. Número 2 de nuestra meditación, hermanos. ¿Qué podemos aprender nosotros de esta historia como iglesia? ¿Qué aplicaciones puede haber? Esta historia, hermanos, nos debe de hacer recordar y concientizar que hay un adversario, que el diablo vino para matar, para hurtar y para destruir. Hermanos, el enemigo siempre se va a oponer para el avance del reino de Dios, se va a oponer para el progreso y el avance de la iglesia, y lo hará también de forma individual en cada creyente, para que su iglesia llegue, para que su iglesia no llegue a donde el Padre quiere que lleguemos para cumplir sus propósitos. El enemigo va a hacer cualquier intento para afectar la iglesia. Va a tratar de sembrar cizaña, va a tratar de sembrar discordia entre los hermanos, va a querer mutilar el cuerpo de Cristo, hermanos, va a querer afectar la unidad de la iglesia y va a generar una serie de distractores, hermanos, para que el reino de Dios avance. En lo individual, hermanos, también va a traer todo tipo de desánimos en nuestras vidas, hermanos, de cualquier tipo de desánimos. Va a traer tentaciones hacia el mundo y hacia el pecado. Va a generar una pereza espiritual, dejar de orar, dejar de leer, que ese es el resultado del pecado. Y lo que nos hace es estar ociosos y sin fruto. Esto va a generar un retroceso en nuestro crecimiento espiritual. Hermanos, esta mujer Atalía fue sumamente astuta, al igual que su madre Jezabel. Y es así la forma tan astuta de cómo trabaja el enemigo, como lo hizo también en la caída, como tomó una serpiente y de una forma tan sutil y tan astuta hizo caer a la mujer. Por eso Pablo en 2 de Corintios capítulo 11 verso 3 dice así: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, vuestra mente sea de alguna manera extraviada de la sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, eso es lo que hace el diablo. De una forma tan astuta y tan sutil, se va a meter en la iglesia, se va a meter en nuestras vidas. La idea es, hermanos, extraviarnos de nuestra sincera fidelidad a Cristo. Hermanos, por eso es importante, es de suma importante conocer la manera tan astuta y tan sutil de cómo trabaja el enemigo. Pero hermanos, también es importante el que nosotros, cada uno de nosotros, nos aprendamos a conocer. El enemigo va a querer despojarnos de lo que Dios nos ha dado. Nos va a querer privar de la gracia y de la amistad con Dios. Y luego robará la esperanza para poder recuperarla. La pregunta, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer, hermanos? Debemos de perseverar, de cumplir con nuestra misión a pesar de las dificultades. No retroceder ni huir cuando se dificulte avanzar. Hermanos, ¿qué les dio Joiada a los capitanes para derrocar al enemigo? Las armas que eran de David, las armas de las victorias de David, hermanos. Les dio los escudos, les dio las lanzas, y con ellos los capitanes unidos hicieron un cerco de seguridad, un muro de seguridad tanto para defenderse como para atacar. Hermanos, así como David pudo haber ganado esos trofeos, hermanos, incluyendo la espada de Goliat,
esas victorias. De igual manera, nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado armas, hermanos, para poder vencer, armas de nuestra milicia. Por eso en Efesios 6:11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las hechanzas del diablo. Hermanos, todo creyente debe de vivir preparado para la batalla, estando siempre alerta de nuestro adversario, velando y orando. Hermanos, Dios ha dado a su iglesia la armadura en un sentido espiritual, porque es una realidad. El enemigo siempre se va a oponer al avance de su reino. Hermanos, aquí nos muestran dos armas, el escudo y la lanza. El escudo es el escudo de la fe, hermano, con el cual con ese escudo, siempre nos va a llevar a los pies del Señor en oración y dependencia a Él, conscientes que sin Él no vamos a poder vencer, hermanos. Dice Hebreos 4:16, dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos pues, confianza, con esa fe, para hallar gracia en el oportuno socorro, hermanos. Esa es la actitud, ese es el escudo de la fe, hermanos. Acerquémonos con fe al trono de la gracia, en oración, sin dudar, con un corazón sincero. Perseveremos en la oración. Debemos ser persistentes en la oración y precisos en nuestras peticiones. Hermanos, cada día que nosotros nos presentamos en oración al Señor, estamos declarando dos cosas: nuestra dependencia de Él y nuestra debilidad. Eso siempre va a fortalecer nuestra confianza en su fidelidad. Oremos por nuestro crecimiento espiritual, por nuestros hermanos, por la predicación del Evangelio, por la salvación de las personas, por mantener la pureza de la palabra en su iglesia. Hermanos, si quiero decir de la oración corporativa. Hermanos, al principio de nuestra iglesia, el pastor que nos vino a cubrir al principio cuando inició la iglesia, hermanos, él nos decía una cosa: si no oran, yo no vengo. Hermanos, ¿por qué? Porque sabe lo importante que es la oración. Lo importante que es la oración corporativa para el avance del reino. Lo importante que es la oración para que el Señor siga salvando, hermanos. Es fundamental. Por eso nuestros hermanos nos exhortaba que si no orábamos, Él no venía, hermanos. Y a una escritura nos enseña lo importante que es la oración en la unidad, en la oración corporativa. Como la iglesia primitiva, hermanos, era en gran manera bendecida por la práctica continua de este medio de gracia. Hermanos, nada hace más violencia al reino de Satanás que las oraciones de su iglesia, de la iglesia de Cristo, perdón. Para buscar el reino de Dios se deben combinar dos cosas, hermanos: un duro trabajo, un esfuerzo, una dedicación, una disposición, junto con la oración. Estas, hermanos, siempre tienen que ir juntas, unidas. Santiago, por eso dice Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hermanos, ahí está el poder, ahí está la bendición en la oración. La oración eficaz del justo puede mucho. Nuestro Señor Jesucristo dice en Mateo 18, 19 y 20, otra vez os digo, que si dos de vosotros se pusieron de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí está la promesa. Allí estoy yo en medio de ellos. Ahí está, hermanos, están al alcance de nosotros, hermanos. Las promesas de Dios solamente hay que pedirlas, hay que pelearlas en oración. Hermanos, y otra arma de las que se nombra aquí es la lanza o la espada. Esto es la palabra de Dios. Hermanos, qué importante también es que la palabra de Dios muere en nuestras vidas, impregne nuestras mentes, que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones para poder resistir en el día malo y ayude en nuestra santificación y madurez espiritual. Hermanos, es tan importante que nuestro Señor Jesucristo, cuando oró en la oración sumo sacerdotal, Él oraba al Padre de esta manera: Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Hermanos, la palabra de Dios es el instrumento tanto para la salvación y conversión del hombre, como también la palabra de Dios es el medio para hacer que su pueblo crezca a su semejanza.
No vamos a poder crecer sin la palabra, hermanos. Mediante la palabra de Dios, a los creyentes se les asegura el gozo, la protección de Dios contra el diablo y su santificación. Por eso dice el Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar. Hermanos, como iglesia debemos hacer lo que hicieron los oficiales para protegerse del enemigo. Y fue hacer de una forma unánime un cinturón de seguridad, un cerco de seguridad alrededor del templo, hermanos, en contra del enemigo. La iglesia de manera unánime debe de hacer un cerco espiritual, un cerco de seguridad con las armas de nuestra milicia que Cristo nos ha otorgado para poder vencer, porque como dice la Escritura, en Cristo somos más que vencedores. Hermanos, ¿cómo podemos ver a nuestro Señor Jesucristo en esta historia? Ya para terminar. Hermanos, esta historia de nuestro capítulo, vimos cómo el enemigo trató de exterminar la descendencia de David para interferir la promesa de Dios, la promesa del anhelado Mesías, nuestro Señor Jesucristo, el Salvador del mundo. Esta oposición se replicaría más adelante en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, cuando el rey Herodes quería matar a nuestro Señor Jesucristo y para ello mandaría matar a todos los niños menores de 2 años. Sin embargo, hermanos, nuestro Señor Jesús fue guardado, fue protegido por sus padres, refugiándose en Egipto hasta la muerte del rey Herodes. Hermanos, el reino, en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, el reino de los cielos se había acercado y el ministerio de Cristo había iniciado y el establecimiento de su reino vendría con una fuerte oposición. Por lo que también nuestro Señor Jesucristo también hizo uso de las armas de la milicia para poder vencer al enemigo que se había levantado en contra. Cristo venció la tentación de Satanás con la espada de la palabra, respondiendo a cada una de las tentaciones del diablo con estas palabras: escrito está, escrito está. A cada una de las tentaciones el Señor respondió con su palabra: escrito está. Y esto haría que Satanás se apartara de él. Jesús venció al tentador como un hombre fiel a la palabra de Dios. Nuestro Señor Jesucristo también hizo uso de la oración, tanto a lo largo de su ministerio y también antes de ser arrestado y crucificado. Cristo oraría al Padre con plena confianza para ser fortalecido e ir a la cruz para sacar la victoria sobre el pecado. Dice Hebreos 5:7, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Hermanos, y todo esto lo hizo para tener una iglesia victoriosa, una iglesia que se levante para poder avanzar su reino. Y hermanos, y así también como en nuestra historia de hoy, de nuestro capítulo 11, vemos cómo el pueblo se juntó para ir unánime, para ir adentro del templo de Baal y poder destruirlo, poder derribarlo, hermanos, y así obtener una victoria sobre sus enemigos. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo murió para sacar victoria sobre la muerte. Nuestro Señor Jesucristo derrotaría la muerte en su propio terreno. La muerte no lo pudo retener. Por eso dice Oseas 13:14, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Hermanos, qué palabras, hermanos. Oh muerte, yo seré tu muerte. ¿Te puedes imaginar Cristo venciendo a la muerte en su propio lugar? Destruyendo al enemigo, hermanos. Cristo ha vencido a sus enemigos, hermanos. Venció al tentador, venció al pecado en la cruz y la muerte en su resurrección. Por eso la Escritura dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Hermanos, la promesa que Dios le hizo a David, prometiéndole que nunca faltaría delante de él ningún descendiente de David que se sentara en el trono, se ha cumplido. Pese a todos los acontecimientos, a toda la oposición, a todo lo que se presentó a lo largo de la historia, hermanos, las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. Hermanos, también Cristo ha prometido
estar con su iglesia, con su pueblo, todos los días hasta el fin del mundo. Hermanos, esas promesas son reales. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos, Él ha prometido regresar por su iglesia, por su pueblo. Y mientras tanto, hermanos, debemos de gozarnos en esa esperanza, porque hemos constatado una vez más que las promesas de Dios son fieles, son firmes y son estables, aún en medio de la infidelidad de la iglesia, aún en medio de nuestras torpezas, aún en medio de la oposición. Todo se va a cumplir para su gloria. Dice el versículo 20 de nuestro capítulo de hoy: y todo el pueblo de la tierra se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Vemos, hermanos, el regocijo. ¿Te podrás imaginar el regocijo del pueblo? Cuando esta mujer que había usurpado el trono, que cómo sometería al pueblo, cómo habrá sido como reina durante 6 años, cómo el pueblo se pudo regocijar después de que esta mujer había muerto, cómo el pueblo tuvo paz cuando esta mujer murió. Hermanos, cuánto no más la iglesia de Cristo, hermanos, debe de regocijarse porque Cristo ha triunfado y el enemigo ha sido derrotado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Y hermanos, y ahora podemos decir que ahora Cristo vive y Cristo reina, hermanos. Y eso nos debe de causar a su iglesia un gozo, hermanos, porque nada hay perdido, todo está ganado ya. Hermanos, como dice la Escritura, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David ha vencido. He aquí el Cordero de Dios que fue inmolado. Él es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y alabanza. Hermanos, nuestro Cristo es digno. Nuestro Cristo está sentado en el trono, hermanos, y está gobernando por toda la eternidad, hermanos. Yo creo que estos son puntos, hermanos, suficientes para seguir adorando, hermanos. Amén.